Y fíjense el plexo coroideo, cómo pasó de ser una lesión un poco más hiperdensa a estar totalmente realzada. Esas son las estructuras que nosotros vamos a ver teñidas, que vamos a ver realzadas, y vamos a estar hablando de un estudio contrastado. Las circunvoluciones, porque están rodeadas de las meninges, el plexo coroideo, porque es una estructura vascular que se encarga de producir líquido cefalorraquídeo, la hoz del cerebro, que es una meninge también, y también se realza, ¿sí? Tomografía simple, casos agudos. Tomografía contrastada es nuestra segunda opción cuando tenemos casos crónicos. La primera, les había dicho yo que era la resonancia magnética, ¿sí? La segunda es tomografía contrastada. Y acá tenemos algunas otras estructuras, seguimos con la anatomía, que podemos llegar a ver en una tomografía. Todas estas dos son cortes axiales y esta es un corte sagital de una tomografía. La porción infratentorial, que está formada por cerebelo, cuarto ventrículo y la protuberancia del tronco encefálico, que divide de la porción supratentorial en donde tenemos las otras estructuras. En este corte se ve el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Otra estructura de la porción supratentorial es el sistema cisterna. La cisterna supracelular, que es la que se encuentra acá, es también un espacio donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, al igual que los ventrículos, ¿sí? Acá tenemos la tienda del cerebelo, que está rodeada también por meninge, obviamente, y que está separada por la porción petrosa del hueso temporal y el hueso mastoideo, que es un hueso aireado. El hueso mastoideo, al igual que los senos, es un hueso aireado. No es que está roto, no es que tiene osteoporosis ni nada. Es un hueso aireado, que sirve también para el equilibrio. Entonces, en la porción infratentorial tenemos el bulbo, que acá no se ve, que es esta parte. Este es el bulbo del tronco encefálico. La protuberancia, que sí se ve, que es esta que está acá, que es esta que está acá, el cuarto ventrículo y el cerebelo, ¿sí? Esas son las porciones infratentoriales. Tenemos más estructuras en el cerebro. La lámina cuadrigémina, el tercer ventrículo, las cisternas de Silvio, que son las que separan los lóbulos, fíjense acá. Tercer ventrículo. Las cisternas de Silvio en esta imagen no se ve, pero acá sí se ve, por eso les puse esta imagen, que son las cisuras, son los espacios que dividen un lóbulo de otro lóbulo. Tenemos los ventrículos laterales, hasta anterior del ventrículo lateral. Debajo del ventrículo lateral tenemos nuestro núcleo caudado. Núcleo caudado, que vamos a ver en una imagen, en un corte sagital que se divide en cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, ¿sí? Acá tenemos nuestro tercer ventrículo. Acá está. Cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado. El núcleo lenticular, que habíamos visto que se dividía en putamen y en globo pálido. Y tenemos el tálamo, que está en el medio. Acá tenemos esto. El tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Este es un corte sagital de una tomografía de cráneo. Vamos a ver la diferencia abismal que tenemos entre una tomografía y una resonancia. Tenemos que aprender a leer una resonancia.
porque la resonancia es el gol estándar en cráneo, más aún en patologías crónicas. Acá tenemos lo que ya habíamos visto, ventrículo lateral, estas son las astas anteriores, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con su porción putamen, que es más externa, y globo pálido, que es la porción más medial, ¿sí? Son las dos porciones que forman nuestro núcleo lenticular. ¿Qué más? Acá se encuentran los plexos coroideos. Fíjense cómo el plexo coroideo se ve en el asta posterior de nuestro ventrículo lateral. Así es el ventrículo lateral. Tiene un asta anterior y un asta posterior. Acá en el asta posterior estamos viendo, en este caso, nuestros plexos coroideos, ¿sí? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura nerviosa que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y se encuentra por encima del ventrículo lateral y por encima del núcleo caudado. Como vemos acá, esta porción es el cuerpo calloso, ¿sí? Esta es una resonancia simple, contrastada, y estas dos son tomografías simples. Fíjense lo abismal que es la diferencia entre una tomografía y una resonancia. De acá a la luna se ve la diferencia. La nitidez con que yo veo las meninges, la nitidez con que yo veo la grasa, el cerebro, el tronco, el cerebelo, fíjense lo que es el bulbo, la protuberancia, el tronco encefálico propiamente dicho, el cerebelo, el núcleo caudado. Acá veo mi cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo. Acá veo mi glándula pineal. Esto es una maravilla. En comparación, ¿tenemos buena resolución en las tomografías? Sí, también tenemos buena resolución en las tomografías, pero nunca vamos a comparar con lo que es una resonancia magnética, ¿sí? Lóbulos. La cisura de Silvio sirve para separar nuestros lóbulos frontales, parietales, y tenemos, por supuesto, nuestro lóbulo occipital, ¿sí? A medida que vamos subiendo nuestra tomografía, vamos a ir o va a ir desapareciendo todas las estructuras del parénquima y nos vamos a quedar con nuestra hoz del cerebro, que tiene que ser una línea recta. A eso nosotros le llamamos línea media. Tiene que ser una línea recta necesariamente porque cuando está inclinada hacia uno u otro lado, como justamente me salió ahí mi línea, es porque hay una patología. La hoz del cerebro tiene que ser una estructura recta, calcificada o no, no importa, pero tiene que estar recta. De lo contrario, tenemos que buscar alguna patología dentro del cráneo, ¿sí? Acuérdense, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, porque es física, física pura. Es un órgano, es una estructura, es un sistema que no permite distensión. Entonces, todo lo que ocupa o lo que intenta ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, empuja hacia abajo las estructuras y es lo que se llama herniación. Se producen las hernias cerebrales, ¿sí? Que vamos a ver un poquitito más adelante. Y a medida que vamos cerrando nuestro parénquima encefálico, se forma la calota, que es la tapa del cráneo, ¿sí? Y fíjense, esto es lo que yo les decía. Todo lo que es agudo, cefalea aguda. Las cefaleas crónicas son aparte. Las cefaleas agudas. El accidente cerebrovascular agudo, entiéndase isquémico o hemorrágico. Hemorrágico tenemos acá. Todas son tomografías sin contraste.
Cuando hablamos de isquemia, se usa sin contraste, sí, pero se ven un poco más tardías las lesiones. Por eso es que se está comenzando a usar la resonancia magnética en una de sus fases, que se llama potenciación de la difusión. Es una fase de la resonancia magnética. Para el resto, que son todas patologías crónicas, fíjense, resonancia magnética. Porque la resonancia es el gol estándar para cráneo. Como segunda opción, obviamente tenemos todas las tomografías. A ver, tenemos tomografía. La segunda opción siempre va a ser tomografía para las crónicas. Para las crónicas, en primera opción es resonancia, siempre, chicos. Para todo lo agudo es tomografía simple, ¿sí? Y acá viene lo complejo, pero lo que es un poquitito más diferente a todo lo que vinimos viendo hasta hoy día. Secuencias. La tomografía tiene ventanas. Como yo le pregunté recién, la tomografía, como les dije recién, la tomografía de cráneo se divide en ventana parenquimatosa y ventana ósea. La resonancia se divide en secuencias. T1, T2 y la secuencia de potenciación de la difusión. Vemos la misma cosa, pero con colores diferentes. Porque la intención es mirar patologías diferentes. Entonces, en una secuencia T1, yo voy a ver grasa, voy a ver agua, entiéndase líquido cefalorraquídeo, y voy a ver sustancia blanca. ¿De qué manera? La grasa aparece hiperintensa. La grasa junto con el hueso se ve hiperintensa en T1. El líquido cefalorraquídeo se ve negro, se ve hipointenso. Ya no se dice hipodenso, como se dice en una tomografía. No, se dice hipointenso. Y la sustancia blanca, la voy a ver blanca. La sustancia blanca la voy a ver blanca, porque tiene grasa. Todo lo que tiene grasa en una secuencia T1 se va a ver blanco, se va a ver hiperintenso. Acuérdense que los axones están recubiertos por una vaina de mielina, que es una grasa, es un ácido graso que funciona o su finalidad es transmitir los impulsos nerviosos, o entre medio de una vaina y vaina se transmiten los impulsos nerviosos. La imagen 2 es también una resonancia en T1, pero tiene contraste. Fíjense cómo los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo se ven hiperintensos, se ven súper contrastados. Las circunvoluciones se ven súper contrastadas. El contraste no es ya el hidrosoluble que yo utilizaba en una tomografía, es gadolíneo. Es otro tipo de contraste el que yo utilizo en una resonancia magnética. Ambas resonancias están en una secuencia T1, solamente que una no está contrastada y la otra sí está contrastada. Entonces, ¿cómo se ve en una secuencia T2 de esta forma? Se mezcla todo. Ya no se ve más con la nitidez en que se veía una secuencia en T1, porque acá la grasa ya se ve isodensa, o la grasa se ve de una densidad mucho menor, hipointensa. Y es el líquido lo que se ve hiperintenso. Por eso es que nosotros, nuestros espacios
donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, vemos hiperintenso. La sustancia blanca se ve gris, esta es mi sustancia blanca, y la sustancia gris se ve blanca, ¿sí? Se invierte totalmente porque la grasa también se ve en una densidad mucho menor. Cuando yo quiero ver lesiones del parénquima, quiero ver tumores, quiero ver isquemia, busco en T1. Cuando quiero ver lesiones que sean de estructuras líquidas, un ACV hemorrágico, hidrocefalia, busco una secuencia T2, ¿sí? Y acá les puse otra vez al lado una resonancia no contrastada en un corte sagital para que ustedes puedan ver cráneo, grasa, meninges. Fíjense la meninge cómo se ve súper bien. Y vean acá la meninge cómo va y ¡pum! Forma la fosa cerebelosa. La porción infratentorial y la porción supratentorial. La protuberancia, el bulbo, el cuerpo calloso, el núcleo caudado, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio. Es maravilloso como yo veo la silla turca. Acá tiene que estar la glándula pineal, ¿sí? Es totalmente diferente una imagen de otra. Y acá está la comparación. Acá está lo tangente. Este es un corte axial en T1 de una resonancia. Y este es un corte axial, ventana parenquimatosa de una